Se supone que los hospitales son los lugares donde la gente acude para recuperar la salud o para ser rescatada de las garras de la muerte. Sin embargo, algunas de las desapariciones más misteriosas del mundo se han producido en hospitales, donde algunas personas llegan para no volver a salir ni a dejarse ver, a menudo delante de las narices de las personas a cuyo cuidado se encuentran. Parece ser que los pasillos iluminados y los equipos relucientes de estos lugares de curación no están fuera del alcance de extrañas desapariciones, y aquí están algunas de las más desconcertantes. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. El 9 de abril de 1947, el tornado más mortífero que jamás haya azotado Oklahoma hizo estragos. Un monstruoso tornado de clase F5, la vorágine de viento y escombros volando serpenteó a través de todo Texas, Oklahoma y Kansas, finalmente rasgando un camino directamente a través de la ciudad de Woodward, en Oklahoma, dejando a su paso pura destrucción, 185 muertos y más de 1000 heridos, y una de las más desconcertantes desapariciones misteriosas de este lugar. Aunque muchas personas murieron trágicamente a causa de la furia del tornado, otras se salvaron, y una de ellas fue Joan Gay Croft, de 4 años. La madre de la niña murió en el desastre y su padrastro resultó gravemente herido, pero ella salió de su roce con la muerte con solo un trozo de madera que le había atravesado la pierna. Una herida que no ponía en peligro su vida y por la que fue trasladada al hospital para ser tratada, junto con su hermana Jerry, que también había sufrido heridas relativamente leves. Considerando la gran afluencia de heridos graves y moribundos que llegaban al hospital tras tal tornado, las dos niñas fueron tratadas apresuradamente y luego enviadas al sótano, que había sido transformado en un refugio donde otros refugiados, valga la redundancia, estaban siendo alojados y tratados. Al día siguiente, 2 hombres vestidos con uniformes militares de color caqui bajaron al sótano y se llevaron a Joan a la vista de todos, al parecer preguntando por su nombre. La chica protestó diciendo que no quería dejar atrás a su hermana, pero los hombres le explicaron tranquilamente que eran amigos y que volverían por Jerry más tarde. Cuando el personal del hospital intervino e intentó detenerlos, los hombres no identificados mantuvieron la calma y la compostura. Dijeron que simplemente se llevaban a las niñas a otro hospital donde las esperaban sus familiares. Sorprendentemente, los hombres pudieron marcharse con la niña, pero nunca volvieron por la hermana, y de hecho, ni ellos ni Joan Gray Croft volvieron a ser vistos. Cuando se supo que Joan había desaparecido y que había sido secuestrada, se organizó una gran persecución de la que apenas se obtuvieron resultados. De hecho, nunca se encontró rastro alguno de ella ni de sus secuestradores. El caso recibió cobertura internacional, dio lugar a numerosos artículos sobre el aniversario del suceso en los años siguientes, y apareció en programas como Misterios sin resolver, el 22 de mayo de 1993, en el que se hizo una recreación dramática completa del extraño incidente. Curiosamente, muchas mujeres se han presentado a lo largo de los años afirmando ser la desaparecida Croft, pero estas pistas nunca han llegado a ninguna parte. En un caso en 1999, una mujer afirmó a un redactor de Oklahoman que ella era la chica desaparecida, pero de repente cesó la comunicación incluso después de acordar reunirse. Otra anciana que se hacía llamar Jean Smith afirmó que había acudido a un psicoanalista para tratar de descubrir los 6 primeros años de su vida, de los que no recordaba nada, y dijo que bajo hipnosis había tenido visiones traumáticas de sangre y muerte a su alrededor. Empezó a creer que en realidad era la desaparecida Joan Croft cuando vio un episodio de Misterios sin resolver y se puso en contacto con la familia. Había muchas pequeñas pruebas que apoyaban la historia de la mujer, como una cicatriz en su pierna que coincidía con el lugar donde la madera le había atravesado la pierna, y ambas tenían ceseos. La mujer afirmaba que había sido adoptada y que el certificado de nacimiento que tenía no era auténtico. Los familiares de Joan Croft tenían grandes esperanzas de que por fin se resolviera el misterio, e incluso pudieron obtener muestras de sangre y tejidos de Smith para intentar demostrarlo, pero por desgracia los resultados dieron negativo y Smith desapareció del mapa.
A pesar de todas las personas que se han presentado afirmando ser Joan Croft, ninguna ha resultado ser esa niña y sigue figurando como desaparecida. La teoría más extendida, por supuesto, es que la chica había sido secuestrada, pero esto no ayuda mucho a calmar los misterios que se ciernen sobre todo el asunto, con muchas preguntas que quedan en el aire. ¿Quiénes eran esos hombres que vinieron por ella y por qué vinieron a por Joan en concreto? ¿Cómo sabían su nombre? Parece que posiblemente la conocían, pero ¿qué querían y por qué se la llevaron para desaparecer sin rastro? De hecho, ¿Joan sigue viva en algún lugar o murió poco después de su secuestro? Es posible que nunca sepamos las respuestas a estas preguntas, y el destino final de Croft sigue siendo un misterio desconcertante. Por su parte, la familia cree que otra familia perdió a su propia hija en el desastre y secuestró a Joan para sustituirla, pero eso es pura especulación. El 2 de marzo de 1959, el soldado de primera clase, Gary Irwin, se despertó en un hospital de Cedar City, en Utah, sin recordar cómo había ido a parar ahí. Al parecer había estado inconsciente durante 23 horas, tiempo durante el cual se dice que había estado hablando de sueños sobre una chaqueta en la maleza, y cuando finalmente volvió en sí, se dice que preguntó al personal del hospital si había habido sobrevivientes. Le preguntaron ¿sobrevivientes de qué? Y cuando Irwin estuvo lo bastante lúcido para relatar su historia, contó que acababa de salir y se dirigía de Nampa, Idaho, a Fort Bliss, en El Paso, Texas, donde dijo que era técnico de misiles. Después de llegar a Cedar City, dijo que había estado conduciendo por la ruta 14 cuando había visto un extraño objeto brillante pulsando en el cielo. Salió del coche para ver de qué se trataba y pensó que tal vez era un gran avión que se dirigía a un posible aterrizaje de emergencia. Escribió entonces una nota en su coche que decía: he ido a investigar un posible accidente de avión, por favor, llame a los oficiales de la ley. Y también la palabra stop en el lateral del vehículo con betún antes de salir a investigar el extraño incidente. Cuando un inspector de pesca y caza encontró el coche y la nota, fue enviada a la oficina del sheriff y se puso en marcha un equipo de búsqueda. Irwin fue encontrado inconsciente en el suelo, pero no había señales del accidente aéreo que había descrito. Cuando lo llevaron al hospital, no se pudo averiguar por qué no se despertaba, ya que no parecía tener ningún problema físico evidente. Cuando por fin se despertó, Irwin afirmó que le faltaba la chaqueta, pero que aparte de eso, se sentía bastante normal. Fue trasladado al hospital William Beaumont de Fort Bliss para ser observado durante 4 días y luego fue puesto de nuevo en circulación. No mucho después de continuar con sus funciones, Irwin perdió el conocimiento repentinamente y esto volvió a ocurrir no mucho después. Temiendo por su salud, la base lo llevó a un hospital para evaluarlo de nuevo y se comprobó que se encontraba en un estado similar al que tenía cuando lo encontraron por primera vez tras su desaparición inicial. Incluso se despertó una vez más para preguntar si había sobrevivientes. De hecho, parecía una especie de flashback, e Irwin actuaba como si acabara de despertarse en el momento de su primera hospitalización, sin ser consciente del tiempo que había transcurrido entre los incidentes. Tras un mes de observación, fue dado de nuevo de alta. Al día siguiente, abandonó repentinamente la base sin permiso y subió a un autobús en El Paso, desembarcando finalmente en Cedar City y dirigiéndose al mismo lugar que había investigado en un principio. Ahí encontró su chaqueta desaparecida, que tenía un lápiz metido en el ojal con un trozo de papel entrelazado alrededor, el cual quemó. A continuación salió del aturdimiento o trance en el que se encontraba y volvió a la carretera, donde fue recogido por el sheriff, quien le contó lo que le había ocurrido. Pero Irwin apenas recordaba haber salido de la base y tampoco sabía por qué se había aventurado a volver al lugar original. Irwin fue sometido a otra evaluación psiquiátrica y al no encontrar respuestas, se ordenó un análisis más profundo. El hombre fue ingresado de nuevo en el hospital Beaumont para observación. Finalmente fue dado de alta. Inmediatamente después, volvió a ausentarse sin previo aviso y no se le ha vuelto a ver desde entonces. ¿Qué le pasó a Irwin y por qué estaba tan obsesionado con ese lugar? ¿Qué quería decir cuando preguntaba ¿hay algún sobreviviente? De hecho, ¿por qué había acabado en ese hospital en primer lugar? Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. El 13 de febrero de 1978, una joven madre de 24 años, Benita Chamberlain, empezó los trabajos de parto en el Hospital General del Sagrado Corazón de Eugene, en Oregon. La hija que nació resultó ser 5 semanas prematura y fue ingresada de urgencia durante una semana. Benita lo aceptó
y cuando regresó al hospital para reunirse por fin con su bebé, le dijeron que la niña estaba en buen estado y que estaría lista para irse a casa esa misma tarde. Benita llamó entonces a una amiga para comunicarle la buena noticia, y esta sería la última vez que alguien sabría algo de ella. Al no regresar a casa esa noche, se denunció su desaparición y las autoridades encontraron su coche abandonado en una fábrica de embotellado cercana, así como su bolso tirado en un aparcamiento de la Universidad de Oregon. La última vez que la vieron fue saliendo del aparcamiento del hospital, pero nada más. La recién nacida y sus otras 2 hijas se quedaron sin madre y nadie sabe qué le ocurrió a Benita Chamberlain. Alrededor de una semana después, se produjo un espantoso hallazgo. Los restos de una mujer asesinada aparecieron metidos en una bolsa de plástico en un contenedor de basura. En aquel momento se creyó firmemente que se trataba de los restos de Benita, pero resultaron ser de otra persona totalmente distinta. No hubo más pistas y el caso se congeló totalmente. Una desaparición igualmente extraña se produjo el 6 de marzo de 1993, cuando Tavish Sutton, de 1 mes de edad, ingresó en la unidad pediátrica Hughes Spalding de Grady Memorial Hospital de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, para que le extirparan un absceso. Sutton fue sometido a una intervención quirúrgica menor y luego fue enviado a una habitación semi-privada para recuperarse bajo la custodia del Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia, ya que su madre estaba recibiendo tratamiento en una institución mental por esquizofrenia en ese momento. Había estado viviendo con una familia de acogida y de hecho, al parecer la madre biológica ni siquiera sabía que su hijo había ingresado en el hospital para recibir tratamiento. 3 días más tarde, Tavish Sutton desaparecería sin dejar rastro. A primera hora de la mañana, a las 6:45, una enfermera lo revisó y comprobó que se encontraba en buen estado. Cuando regresó apenas 15 minutos después, el bebé había desaparecido. En una búsqueda exhaustiva por el hospital y sus alrededores, no se encontró rastro alguno del niño desaparecido, y dado que nadie más que la enfermera había entrado o salido de la zona de pediatría en ese momento, era un misterio desconcertante saber qué había sido de él. Tampoco aparecieron sospechosos, ya que la madre de Sutton tenía coartada y tampoco se consideró sospechoso a ningún otro miembro de la familia. Se presentaría una demanda contra el hospital que acabaría en un acuerdo de $600.000, pero nunca encontraron pistas sobre qué había sido de Tavish Sutton. Existía la teoría de que la autora podría haber sido una mujer que vivía cerca y que a menudo fingía estar embarazada y que lo había secuestrado, pero no hay ninguna prueba de esto y nunca fue detenida como sospechosa. ¿Cómo desapareció este bebé en un lugar público en tan solo 15 minutos? Tavish Sutton nunca ha sido encontrado y su desaparición sigue siendo un enigma. Más reciente es la extraña desaparición de Philistine Saint-Cyr, inmigrante haitiano de 66 años de Immokalee, Florida. En abril de 2006, Saint-Cyr ingresó en el hospital North Naples tras ser trasladado por vía aérea por una urgencia médica no especificada. A la mañana siguiente se informó de que se había recuperado totalmente, tras lo cual lo subieron a un taxi para llevarlo a casa. Cuando llegaron a Immokalee, Saint-Cyr afirmó que no conocía la dirección, o al menos no podía explicársela porque no hablaba inglés, por lo que el taxista le llevó de vuelta al hospital, donde el personal lo subió en su lugar a un autobús que le llevaría prácticamente hasta la puerta de su casa. El personal del hospital informó que se dirigía a la estación de autobuses y esa fue la última vez que se le vio. Desde entonces, los investigadores intentan localizarlo sin éxito. El misterio es tal que ni siquiera sabe si llegó a subir a un autobús, aunque hay indicios de que entró en la estación de autobuses y se preparaba para volver a casa. Dado que el hombre no hablaba inglés ni sabía conducir, se supuso que no podría haber llegado muy lejos, pero desde entonces ha conseguido eludir todos los intentos de encontrarlo. Una de las teorías más populares es que Saint-Cyr simplemente deambuló y consiguió perderse sin remedio. Se ha insinuado que podría haber sufrido demencia en cierta medida, pero no está claro en qué medida le afectó ni qué pudo tener que ver con su desaparición. Otra idea es que se había cansado de su vida en Estados Unidos y regresó a Haití, pero quienes le conocían dudan seriamente de que fuera capaz de hacerlo por sí mismo. No hay indicios de que quisiera dejar atrás a su familia en Estados Unidos y una vez más, no hay ninguna prueba de esto. ¿Cómo pudo este hombre adulto que sufría problemas mentales y no hablaba inglés conseguir eludir los grandes esfuerzos realizados para encontrarlo? ¿A qué lugar del mundo fue? Hasta ahora no hay ninguna pista de lo que le ocurrió a Philistine Saint-Cyr y nunca se ha vuelto a saber de él.
Los hospitales son el lugar al que acudimos cuando estamos enfermos o heridos para salir de ellos curados y completos. Sin embargo, para algunos, son lugares que han sido su destino final antes de pasar al reino de las extrañas desapariciones y desvanecimientos. ¿A dónde han ido estas personas y qué les ha ocurrido? ¿Cómo pudieron desaparecer de forma tan completa y repentina en sus propias habitaciones del hospital, bajo la atenta mirada de los profesionales médicos? Sin pistas ni rastro de los paraderos de estas personas, parece que seguirán siendo enigmas durante algún tiempo. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.